¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo ¿Y se cómo llama? lo llamamos? Sí, yo lo sé. Ah, bueno. Ay, ¿no los vamos a ver? Ahí se los pongo. Ay, sí. Ahí Ahí está. Hola, bienvenidos. Bueno, ya estuvieron, pero nosotras recién no los vemos. casi, prácticamente. Bueno, damos comienzo ahora. ¿Está Emiliano justo? Sí, allá. Ah, está. A la parte virtual del simposio. Bueno, la ponencia de Emiliano, que es el siguiente expositor, que es investigador del CONICET y pertenece a la Universidad Nacional 3 de Febrero. Se titula su ponencia El Bohemio y el Militar, las crónicas de Juan José Soizarreyli y Emilio Quinquelín sobre el frente oriental de la Gran Guerra. Tenés la palabra, Emiliano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como el título lo indica, esta ponencia analiza una serie de crónicas que están publicadas en el diario La Nación entre diciembre de 1914 y marzo de 1915 sobre el viaje a la Polonia rusa de dos de sus corresponsales, que son el periodista Juan José Soizarreyli, quien también trabaja para el seminario Fray Mocho, y un oficial del ejército argentino, que es Emilio Quinquelín, que firmaba sus crónicas bajo el seudónimo de corresponsal. Para comenzar es importante situar el momento en el que se publican estos textos en relación a la cobertura mediática de la Gran Guerra en Buenos Aires. El fin del año 1914 marca el cierre de una primera etapa en la cobertura informativa del conflicto, luego de un primer semestre en el cual la guerra es la novedad casi rutilante para los periódicos porteños. No obstante, lejos de ser un conflicto breve, que permitiría pasar la Navidad en casa, en solo 6 meses la guerra había sesgado la vida de medio millón de personas, mutado hacia formas nuevas de combate y adquirido dimensiones que excedían largamente el territorio europeo. Por eso, a partir de 1915, la cobertura periodística del conflicto pierde parte de esa efervescencia que había caracterizado los meses iniciales y se torna más cotidiana, más predecible y más reiterativa. Ese cambio también da cuenta de una cierta saturación del público porteño, hay muchas evidencias de este aspecto, que se traduce en cierto acostumbramiento y en una progresiva pérdida de interés frente a las novedades que provienen de Europa. Ese panorama enmarca entonces el inicio de una nueva etapa en la cobertura del conflicto, caracterizada, entre otros aspectos, por una presencia más destacada de los corresponsales de los grandes diarios y de los seminarios de Buenos Aires, cuya labor buscaba ofrecer una mirada más cercana al conflicto que permitiera trascender la monotonía de la información de los cables y de los partes oficiales. A esta preponderancia, en esta segunda fase de la cobertura, cabría agregar también el mayor espacio otorgado al frente oriental. Esta es una decisión editorial que es el resultado de varios factores. En primer lugar, de la falta de noticias abundantes sobre los combates en la línea del territorio francés, fruto de su estancamiento desde finales del 14. En segundo lugar, la negativa de los altos militares y de los organismos encargados de la censura de que los corresponsales accedieran al frente por motivos de seguridad, pero también de desconfianza. Y en tercer lugar, el interés de Alemania de facilitar la labor de los periodistas latinoamericanos como una forma de contrarrestar la campaña aliada de las atrocidades alemanas, a las que se refirió Cristina en su intervención sobre Pairó, cuyos tópicos circularon muy rápidamente en Buenos Aires. Entonces, ese es el marco general en el cual se inscriben las crónicas que son objeto de esta ponencia. Yo, para poder respetar los tiempos, voy a hacer una exposición bastante acotada en cuanto al uso de las fuentes. Voy a tratar de resumir las principales ideas del trabajo, que es un trabajo bastante extenso y que, bueno, para cumplir con los tiempos, voy a resumir. En primer lugar, yo quisiera señalar que el análisis de ese conjunto de crónicas sobre el frente oriental permite comprobar los diferentes perfiles periodísticos que caben bajo los pliegues del término corresponsal. En este sentido, hay que recordar la emergencia en la prensa de Buenos Aires. La figura del corresponsal se inscribe en el marco del proceso de modernización iniciado por la prensa en el último cuarto del siglo XIX. No obstante, su emergencia no implica
una delimitación inmediata de sus funciones, asignadas o asumidas al interior de los periódicos. De hecho, el uso inicial del término se caracteriza por su ambigüedad y por hacer alusión a figuras del mundo periodístico que son portadoras de perfiles intelectuales y profesionales muy variados, ¿no? En primer lugar, la expresión se utiliza para referirse a las grandes plumas del mundo literario, científico y político que mandan sus crónicas de las principales metrópolis europeas, que en base a ese prestigio intelectual gozan de una cierta especialización como corresponsales culturales de los grandes diarios. En segundo lugar, el término alude a los periodistas del propio staff de los diarios que cumplen labores como corresponsales o reporteros viajeros, asociados en un principio a la cobertura de viajes ocasionales para eventos políticos o culturales, aunque con el tiempo esa labor adquiere un estatus profesional y novedoso vinculado a las giras periodísticas por las provincias y los territorios nacionales y la elaboración de crónicas que contribuyen a moldear un imaginario de nación en un periodo de crecimiento acelerado. En tercer lugar, cabría destacar también la corresponsalía noticiosa, protagonizada por plumas mucho menos conocidas, que informan sin firmar sobre los acontecimientos de la vida local, en aquellas ciudades que integraban la red de cables submarinos y cuyos contornos se advierten detrás de esos títulos que dicen de nuestro corresponsal que suele encabezar los apartados de las secciones internacionales. Y por último, el término se aplicaba de manera extensiva a los representantes de los grandes diarios en el interior del país. Ahora, varias décadas después de la irrupción de ese actor en la prensa de Buenos Aires, ese panorama no había cambiado demasiado. De hecho, durante la Gran Guerra, la polisemia del término corresponsal subsiste en las páginas de los periódicos porteños, atribuido sin demasiada distinción a las figuras del mundo periodístico que no solo mantuvieron diferentes proximidades con el conflicto, sino que también cultivaron diferentes variantes de la crónica de guerra y del reportaje. Y en gran medida esa imprecisión en el uso del término ha sido reiterada por las investigaciones más recientes sobre el impacto cultural de este conflicto en la Argentina, que tienden a congregar bajo rótulos como reportero o corresponsal de guerra a figuras del universo periodístico porteño de trayectorias muy diferentes. Esa homologación no deja de ser paradójica, pues, como yo intento mostrar en este trabajo, la cobertura de la Gran Guerra en la prensa de Buenos Aires posibilita el financiamiento de un periodismo de guerra novedoso, delimitado en torno a un grupo de periodistas que, a partir de sus experiencias en los campos de batalla, refuerzan la construcción de un prestigio profesional y de una narrativa singular que les permitió destacarse como los exponentes locales de una figura en creciente expansión. Uno de esos periodistas que contribuyó de modo más decidido a delimitar los atributos del corresponsal de guerra es Soy Cerrelli. Recordemos, en los años previos a la guerra, Soy Cerrelli colaboró en La Razón, en Crítica, en Pebete, fue corresponsal de Caras y Caretas en Europa durante varios años, cubrió resonantes catástrofes como el terremoto de Messina en 1908, la inundación de París en 1910, y poco antes del estallido del conflicto había publicado una novela que se convirtió en un bestseller de época, que es La Ciudad de los Locos, dedicado a sus compañeros de Fray Mocho. Por el contrario, su compañero de aventuras en ese viaje por el frente oriental, Emilio Quinquelín, es un teniente del ejército argentino, sin vínculos previos con el mundo del periodismo, que hace del manejo del idioma alemán uno de los pilares de su carrera profesional, y que al momento de estallar la guerra se encontraba en Europa como integrante de la Comisión de Armamentos en Berlín. Según consta en su historia personal, ante la orden de regresar a la Argentina con el estallido de la guerra, Quinquelín solicita una licencia para permanecer en Europa, aduciendo un problema de salud de su hija, y en ese contexto deviene en un cronista ocasional que engrosa la fila de los colaboradores de La Nación bajo el seudónimo Corresponsal. La elección del seudónimo busca resguardar la identidad de un oficial de un ejército de un país neutral, que más allá de encontrarse en goce de licencia debía acatar la circular del Ministerio de Guerra que limitaba la participación de los militares argentinos en la prensa. No obstante, bueno, esa pretensión de anonimato es una ilusión fugaz. Rápidamente Quinquelín aparece en las fotografías de las crónicas de Soy Cerrelli, lo cual desata una serie de denuncias de los periódicos más alineados con la ente, como es el caso de Crítica. No obstante, la situación legal de Quinquelín es tolerada por las autoridades argentinas, al menos hasta la llegada al poder del radicalismo, que comienza a ordenar su regreso a la Argentina, que finalmente ocurre en el año 19.
El contraste entonces entre esos diferentes perfiles e itinerarios intelectuales se expresa también en las características de su crónica de guerra y en las miradas sobre los mismos hechos que adquieren tonalidades diferentes y en las cuales se ponderan diferentes aspectos de esa experiencia en el frente oriental en función de sus intereses y de esta formación diferente. Por una cuestión de tiempo no puedo desarrollar ese contrapunto, pero quisiera al menos mencionar algunos aspectos divergentes en las crónicas de ambos autores. Las crónicas de Quinquelin, por ejemplo, muestran una mayor presencia de la tecnología militar, una atención mucho más detenida a cuestiones de estrategia, logísticas, armamentos, fruto de su formación castrete, y son aspectos que están ausentes en las crónicas de Zoisa Reilly, quien al mismo tiempo, como es esperable, pone en juego un arsenal de estrategias narrativas y literarias mucho más elaboradas que las de sus compañeros. Zoisa Reilly es además mucho más propenso a narrar con un lujo de detalles todas las peripecias del frente, el frío, el hambre, las habitaciones del hotel, los miedos a la muerte, etc. Y ese tipo de pasajes, que va acompañado con frecuencia de fotografías en las que Zoisa aparece retratado en acción, revela la plena conciencia que el periodista tenía de la importancia de esa experiencia para la construcción de una autofiguración como corresponsal que legitimara esta novedosa rama del trabajo periodístico a nivel local. Esas diferencias se refuerzan si se comparan también las posiciones frente a la guerra de ambos cronistas. La rémora de los vínculos de Zoisa con la bohemia periodística y los círculos culturales del anarquismo se advierten en sus crónicas, en las cuales aparecen varias críticas a la guerra y al militarismo, no obstante sus simpatías por los aliados y en especial por Italia, ¿no? País en el cual vivió muchos años como corresponsal de Caras y Caretas, mientras que Quinquelin, tanto por tradición familiar como también por el resultado de la influencia ejercida por Alemania en el ejército argentino durante sus años de estudio, fue un abierto defensor de la causa germana desde sus primeras crónicas. Y esas diferencias también aparecen en su mirada sobre los combates, ¿no? Mientras que Quinquelin se haya habituado a este aspecto por su vida profesional, para Zoisa Reilly el combate emerge como una experiencia vital, novedosa, necesaria para el ejercicio de la escritura periodística. Sin embargo, Zoisa va a mostrar muy rápidamente una desilusión frente a las formas del combate moderno, porque rápidamente va a comprender que la preponderancia que adquiere la dimensión técnica en el combate de la Primera Guerra torna inútil el heroísmo personal, ¿no? Individual. Entonces, ese predominio de los combates de artillería, en detrimento de unas idealizadas cargas de bayoneta calada, hace que el contacto de ambos cronistas con la guerra en sí misma y con la primera línea de trincheras sea muy limitado. Y ahí radica una de las grandes paradojas de la labor periodística en la Gran Guerra, que es que a pesar de la proximidad física, la contienda se torna inaccesible para los escritores y los periodistas. Por eso no es casual tampoco que las crónicas narren con lujo de detalle, más que la guerra en sí, las consecuencias de la guerra y los elementos circundantes al frente, ese espacio liminal de la contienda, encarnado en campamentos, en los pueblos bombardeados, en los hospitales de sangre, en los muertos insepultos y en los civiles, en especial las mujeres y los niños que hacen lo imposible por sobrevivir en el medio de la destrucción y del hambre. Eso es muy evidente en las crónicas que ambos autores publican sobre la ciudad de Lodz, en Polonia. Un último aspecto que quisiera mencionar para ir cerrando la intervención es la mirada despectiva que emerge en ambos autores sobre la población judía de Polonia y de Rusia en las crónicas publicadas en La Nación. A pesar de ser considerados como potenciales simpatizantes de Alemania, dado que los judíos esperaban la llegada del Kaiser como una liberación del yugo de los cosacos, Quinquelin muestra un persistente desprecio hacia los judíos, enfatizando en su descripción física la suciedad de manera recurrente y la predisposición al comercio como una actividad no necesariamente genuina, sino que a su juicio ese comercio está vinculado al engaño, a la mentira y al robo, ¿no? Hay varias descripciones en las crónicas de contactos con la población judía que les intentan vender diferentes cosas, y en eso Quinquelin muestra la presencia de una serie de tópicos antisemitas
que revelan la profusa circulación y la naturalización de los modos de la representación del judío en la cultura europea en la cual este oficial del ejército argentino estaba imbuido. Sin embargo, es importante evitar la tentación de considerar esos tópicos como una suerte de quimera del origen que prefigura el tipo de antisemitismo que se expande entre los partidarios del nacionalismo argentino luego de la Revolución Rusa y de la Semana Trágica del 19. Porque el hecho de que algunos tópicos muy similares irrumpan en crónicas de una figura como Zoysa Reilly, cuyas credenciales previas al estallido de la guerra y posteriores son claramente diferentes a las de Pinkelín, revela que se trata de una mirada mucho más transversal y no necesariamente atada a la derecha política. La presencia transversal de esas representaciones sobre los judíos de Europa Oriental brinda además un corolario metodológico para la historia cultural de la prensa, pues recuerda la importancia de analizar las crónicas desde los soportes originales, en detrimento de las antologías o las recopilaciones realizadas por los autores durante los años de la guerra y la inmediata posguerra. Porque la remisión a las fuentes originales posibilita realizar estos análisis comparativos sin aislarlos del entramado discursivo que conformaba el medio al cual fueron publicadas y al mismo tiempo trazar vínculos con otras secciones, con otros cronistas, con las columnas de opinión, los editoriales de actualidad y demás, que son comparaciones que quedan difuminadas con el pasaje al libro. Ahora, para ir cerrando, y más allá de esta reflexión de orden metodológico, uno podría decir que el análisis de los itinerarios y de las crónicas sobre el Frente Oriental de Zoysa Reilly y Pinkelín, por un lado, permite comprobar entonces los diferentes perfiles que se suelen agrupar bajo los pliegues del término corresponsal y las variantes de la crónica de guerra que circulaban en la prensa de Buenos Aires durante esos años, y en segundo lugar, de qué manera la cobertura mediática del conflicto posibilita la consolidación de formas de periodismo de guerra nuevas, encarnadas en figuras como Zoysa Reilly, que utilizan esa experiencia como una plataforma para la construcción de un prestigio profesional que les permite destacarse como exponentes de esa figura en creciente expansión. Y este aspecto, digamos, de la cobertura mediática de la contienda, ligado a la profesionalización de la escritura en la prensa periódica, permite avalar una lectura más amplia de la Gran Guerra como un capítulo muy importante y muy destacado del proceso de modernización iniciado por la prensa de Buenos Aires a finales del siglo XIX, que incluye otros aspectos como la mejora de los servicios telegráficos, la ampliación de la red de corresponsales, etc. Bueno, creo que estoy en tiempo y voy a terminar ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora, muchas gracias, Emiliano. La siguiente expositora es Fernanda Elisa Bravo Herrera, investigadora del CONICET y miembro del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se titula Las vías del heroísmo y de la memoria, representaciones de la guerra y de la inmigración en el laúd y la guerra, de Martina Gusgardi. Tenés la palabra, Fernanda. Buenos días a todos. Bueno, agradezco a las organizadoras de este simposio, que es sumamente interesante, que bueno, en este día nos está convocando. Comienza la exposición, espero alcanzar con el tiempo, en todo caso me lo dirán, diciendo bueno, que es significativo que en la década de 1990 en la Argentina se hayan publicado un conjunto de novelas vinculadas con la inmigración o con viajes que retoman ese fenómeno y tratan de descifrar esta experiencia, darle un sentido que pueda dar cuenta de ese proceso histórico-cultural que determina la configuración identitaria de los sujetos, declinada en la articulación con una memoria fragmentada, familiar, comunitaria, polifónica. Solo para mencionar algunos de estos textos y centrándome exclusivamente en aquellos en donde protagonista sea la inmigración de origen italiana, como en la novela El laúd y la guerra, puedo citar: oscuramente fuerte es la vida
de 1990 y La tierra incomparable del 94 de Antonio Dalmaceto, Santo oficio de la memoria de Ben Mempo Giardinelli publicada en el 91, Mar de olvido del 92 de Rubén Tiziani, Mala leche del 93 de Marta Grondona, Diálogos en los patios rojos del 94 y Si hubiéramos vivido aquí del 96 de Roberto Rasquela, El fantasma imperfecto del 94 de Juan Martini, La búsqueda del jardín del 96 de Héctor Bianchotti, Diario de ilusiones y naufragios del 96 de Marian Angélica Scotti, Puertas adentro del 98 de Lilia Cardone y Cuando el tiempo era otro, una historia de infancia en la Pampa Gringa del 99 de Gladys Onega. La mayor parte de esta producción interesa la zona de la Pampa Gringa, en donde se asentaron principalmente las comunidades italianas en la Argentina, pero también hay producción perteneciente a otros espacios argentinos. Por ejemplo, en Salta, en esos años se publicaron Augustus del 99 de Liliana Bellone, novela que obtuvo el premio Casa de las Américas en 93. Chunin en el 93, Leila en el 96 y Romanino de Elio Reno Culasso. En este caso, en las novelas de Culasso, se tratan de memorias ficcionalizadas de un italiano que participó como partisano en la lucha de la resistencia en Italia y luego, terminada la guerra, emigró a Argentina. A estas publicaciones habría que agregar las reimpresiones de textos en nuevas ediciones, algunas con estudios, o la recuperación de textos marginales como Escenas familiares campestres del 99 de Benito Zamboni, que firmaba con el seudónimo L'Ortolano, Continuidad de la Gracia en el 95 de Lermo Rafael Balbi y además, solo para citar algunas obras, de Gastón Gori, La muerte de Antonini del 92 y El desierto tiene dueño del 99 de Gastón Gori. Cabe preguntarse cuáles fueron las causas y las condiciones que determinaron esta emergencia de la escritura de un tema que aparentemente estaba cerrado históricamente, en cuanto el flujo inmigratorio ya había cesado décadas antes y las diferentes generaciones vinculadas con la inmigración ya habían concluido su proceso de adaptación e integración a la Argentina. Podría hipotizarse que el trauma de la dictadura, de la guerra de las Malvinas, el reciente regreso a la democracia con sus debilidades, las varias crisis económicas, la presión del neoliberalismo durante el gobierno de Menem, fueron algunos de los factores sociohistóricos y políticos que pueden haber confluido en esta revisión del pasado. Es necesario, sin embargo, considerar que el proceso migratorio no concluye con los desplazamientos demográficos, en cuanto se trata principalmente de un fenómeno cultural que implica un desplazamiento cultural inter e intrageneracional, tensionado por varios factores y elementos, bifronte y poliédrico a la vez, por lo que la recuperación de las historias de la inmigración no serían solamente una respuesta a estímulos políticos propios del contexto social de producción, sino que serían parte de una dinámica identitaria y cultural que es relativa al fenómeno migratorio que recae ahora en otros protagonistas, en otros enunciadores, desde una perspectiva diferente, por ejemplo, de aquella que narró en forma directa, como testigo principalmente, o como protagonista en forma excepcional la inmigración. Por ello es que en otra oportunidad he propuesto el término entre paréntesis, inmigración, para designar el fenómeno en su complejidad tensionada, considerándolo en su desplazamiento emigratorio y migratorio, es decir, con los puntos de vista del país de origen y del de destino. De esta forma, se procura acentuar con este término, incluso en la grafía, una tensión que puede pasar desapercibida o neutralizarse con el término migración, designar realidades que se parcializan con los términos emigración e inmigración y reunir las múltiples miradas que participan en el fenómeno migratorio en los diferentes espacios socioculturales. Este término fue acuñado para explicar la complejidad de los relatos familiares e individuales que dan cuenta de la doble o múltiple pertenencia, muchas veces fragmentada, ambigua, contradictoria, a dos mundos, es decir, para indicar que las perspectivas de los protagonistas de los desplazamientos migratorios, al estar rasgadas y tensionadas en varios puntos, no solamente el de llegada y de partida, sino también los de la memoria del trayecto del viaje, como sucede en la novela de Martina Gusberti. En este corpus, El laúd y la guerra de Martina Gusberti, traducido al italiano por Ilaria Magnani, publicado por la Asociazione Dante Alighieri de Buenos Aires en 1998,
junto a las novelas de Elio Romano Culazo, son significativas y singulares, pues, además de las cuestiones vinculadas con la inmigración, la guerra constituye un punto de inflexión tanto en lo discursivo como en la conformación de la memoria, al tal punto de definir la escritura a partir de la misma. En el caso de Gusberti, es la Prima Guerra Mundial en la cual el padre de la autora, Luigi Omobono Gusberti, participó como soldado en el segundo batallón del 65º Regimiento de Infantería del Ejército Italiano. Es importante señalar, por otra parte, que es abundante la producción italiana vinculada con la Primera Guerra Mundial, especialmente aquella publicada en el centenario de su finalización en 1918 y en los años posteriores. En el cine también ha sido recuperado este tema, por ejemplo, en la película de Ermanno Olmi, Torneranno i Prati, de 2014, así como en numerosos documentales como los del Corriere della Sera, con el asesoramiento histórico de Antonio Givelli y Mario Isnendi, y la participación de otros historiadores como Bruna Bianchi, Giovanni De Luna, Emilio Gentile, Alberto Meloni, Giovanna Sabatucci y Lucio Villari, entre otros. En el ámbito literario, merecen un resalto aquellos en los cuales la emigración está inscripta como contrapunto al conflicto bélico, signando otro conflicto, como la Guerra de Giovanni, l'Italia al fronte 1915-1918, de Eduardo Pitalis, publicado en 2006 y con una tercera reimpresión en 2015, novela en la cual es protagonista un emigrante que regresa a Italia para combatir por Italia. Está también la historia que relata Emilio Francina en La Storia quasi vera del milite ignoto, raccontata como una autobiografía, publicada en 2014, que trata la experiencia de la emigración de regreso y la participación en la guerra de un hijo de italianos emigrados a Brasil, que decide honrar con las armas una patria que siente como propia, aunque no la conoce y no ha nacido en ella. Esta historia se entrecruza con la del milite ignoto, la del soldado ignoto, cuya crónica principal ha sido escrita por Augusto Tognazzo, publicado en 1922, en ocasión de la ceremonia rito de recuperación de los restos del soldado que redescansan en el altar de la patria y que representa a todos los soldados caídos en la guerra, sepultos sin nombre, transformado en uno de los símbolos de la nación italiana, articulado con los del Risorgimento, estudiados por Alberto Mario Banti en Sublime Madre Nostra, la nazione italiana del Risorgimento al fascismo del 2011. Es importante recordar que con la Primera Guerra, Italia pudo incorporar los territorios que habían quedado pendientes durante la unificación, es decir, Istria, Dalmacia y Trentino, y que formaban parte del territorio asignado por el irredentismo. Si bien esto había significado una victoria que cerraba el mito de unificación italiana con la incorporación de este territorio, el conflicto fue muy traumático por sus dimensiones, a punto de visualizarse como una hecatombe en la cual, como reporta Barbara Bracco en La patria ferita, i corpi dei soldati italiani nella Grande Guerra, la percepción fue por su crueldad y la magnitud de los caídos, desaparecidos, lisiados, enloquecidos, como un apocalipsis de la modernidad que se inscribió no solo en las representaciones historiográficas, sino también en el imaginario popular. Solo para dar unos datos que permitan comprender la dimensión de las pérdidas, siguiendo los datos reportados en el volumen del Ministerio de la Guerra, es decir, datos oficiales, hubo 650.000 caídos, de los cuales 500.000 en el frente, 100.000 por enfermedad, 100.000 como prisioneros y 50.000 concluida la guerra a causa de las heridas provocadas durante los enfrentamientos. A estos números habría que agregar los viciados, los que enloquecieron, los que decidieron emigrar, los que quedaron heridos por el conflicto. El laúd y la guerra de Martina Gusberti, como ya se ha señalado, recoge esta doble dimensión narrativa, por lo que las configuraciones identitarias y las representaciones se articulan entre estos dos fenómenos definitorios, es decir, la guerra y la inmigración, articulados a su vez por el viaje y regreso a la memoria. La narración se tensiona entre la Primera Guerra Mundial, el espacio de la trinchera, y el viaje de regreso a Italia tras la experiencia de la inmigración. El discurso se conforma también a partir de estas dos estratificaciones que conforman un contrapunto, tanto de voces como espacios sujetos.
María Florencia Buret, en su artículo En torno a la experiencia del Nostos, los regresos de Antonio de Almacete y de Martina Gusberti a la tierra natal, publicado en la revista Ex Libris del 2022, propone el neologismo de amnesia, es decir, el concepto de amnesia parental como categoría para abordar textos en los cuales opera la recuperación de la memoria intrafamiliar, como es en el caso de gran parte del corpus vinculado con la inmigración producido en las últimas décadas. Es pues una constante de esta escritura la inscripción de la memoria que se configura a más voces como en un mosaico o usando la imagen de María Florencia Buret como una constelación. Es interesante aquí retomar para las observaciones de Mark Bloch sobre sus recuerdos de la guerra relativos a 1914-1915 y sus reflexiones de 1921, quien señaló la fragilidad de la memoria en su relación con las falsas noticias, reflexionando sobre las características de las producciones testimoniales. Es interesante señalar esto, atendiendo la documentación paratextual que se incorpora en el Laúd y la guerra, que comprende fotografías, reproducciones de documentos oficiales, transcripciones epistolares, bibliografía dedicada a la historia de Italia, especialmente de la Primera Guerra Mundial y a lo lingüístico en su forma dialectal, y que operan como contrapunto en un texto en el que se entrecruzan discursivamente lo testimonial, recogido en tercera persona, lo biográfico, lo autobiográfico, la ficcionalización inevitable que requiere la organización de este material y que se visualiza en la disposición del mismo, en los capítulos, en la grafía, en los diálogos, en las descripciones, en las imágenes, y cuya dimensión está señalada en el subtítulo que hace referencia a su inscripción genérica, es decir, novela. El regreso a la tierra de origen resulta un movimiento de recuperación tangible de una memoria, por lo que el viaje que realizan padre e hija se conforma como una experiencia hermenéutica y al mismo tiempo como una, y cito, catarsis liberadora para el padre, que le permite liberarse de fantasmas viendo que de aquel espacio han desaparecido las ruinas y se ha construido, incluso no obstante la Segunda Guerra. Para la hija, en cambio, y cito, el viaje resulta, y cito, enmienda de una injusta incomprensión. Fin de cita. Al entender finalmente cómo la guerra y su memoria alcanzan una dimensión ética comunitaria. El emigrante resulta entonces un sobreviviente a dos pérdidas, una la vinculada con la guerra y la otra con el desplazamiento hacia otro país. Son dos formas de violencia que, sin embargo, encuentran en el protagonista una resolución compleja de resistencia, sea por la posición antibelicista, sea por la dimensión artística a través de la música. Se construye entonces un contramito, o si se prefiere, se estratifica el mito del buen soldado que se había construido, como explica Mario Isnelli en El mito de la Grande Guerra, publicado en 1989. Es decir, el buen ciudadano era ese soldado desconocido que había sido un campesino no interventista, que había cumplido su deber sacrificándose por la patria más que los otros, soportando más que los demás, obedeciendo hasta las últimas consecuencias más que los otros. En la novela de Francina, ya mencionada, por otra parte, el soldado desconocido revela ser el hijo de emigrantes que regresó a Italia, en nombre de sus padres, para combatir por una patria que no conocía. Aquí el sacrificio asume una dimensión aún mayor, respondiendo a una hipnosis colectiva en la cual el sentido comunitario del sacrificio asume un alto significado, como señala Eric Lick en, tengo esta traduzione, Terra di Nessuno, esperienza bellica, identità personale nella Prima Guerra Mondiale, publicada en su edición original en inglés en 1979. El carácter antibelicista de Luigi en el Laúd y la guerra, quien se enorgullece de no haber gatillado un fusil, y entre otras anécdotas de cómo, conociendo el lenguaje de las banderas en una misión de reconocimiento con otros soldados, logra hacer que se tenga un encuentro pacífico con otros soldados austríacos que, como ellos, y cito de la novela, también quieren la paz, también quieren vivir. Parece entonces reformular y resignificar los valores negativos que se habían asignado durante la guerra a quienes sostenían el antibelicismo, como por ejemplo figura en este libro de memorias de Attilio Frescura, Diario de un Imboscato, publicado originalmente en 1919. Es importante señalar que el insulto más grave en Italia durante la Primera Guerra era el de imboscato,
es decir, alguien que se escondía en el bosque, ¿no? Que se escondía. Es decir, aquel que con la divisa lograba huir de los peligros de la guerra, contestando en ese modo la retórica nacionalista, especialmente aquella que se inscribía en libros para los soldados, no obstante el alto grado de analfabetismo, como estudió Loretta De Franceschi en Libri di guerra, Editorial Letture per i Soldati, nel primo Novecento, publicado recientemente, en el 2019. Busberti, entonces, a través del relato de la experiencia bélica del padre y la propia del viaje, vivido como regreso, en la que se inscriben las voces de parientes y vecinos, la del padre, la propia, logra construir o reconstruir un espacio en el que la heroicidad asume otros valores, en el que si bien las identificaciones permiten la elaboración de una comprensión y la reelaboración de un luto, las otredades, incluso las que se articulan con la mismidad, se incorporan en una subjetividad que enfrenta a lo fragmentario, en el desplazamiento, en el archivo que se va construyendo una historia desde abajo. La subjetividad frente al conflicto bélico, el desplazamiento hacia otra cultura y el viaje de regreso para transmitir ese legado, estratifican y complejizan las representaciones a partir de una conformación polifónica que busca recuperar las mínimas historias que se erigen como paradigmáticas. La estilización literaria, por una parte, y la inscripción testimonial y documental de la Gran Guerra y la inmigración, por otra parte, dan cuenta en forma significativa de las problemáticas que se proponen, ya que una sola forma discursiva no resulta suficiente para abordarlas. En definitiva, y ya para ir cerrando esta presentación, la desilusión de la guerra, el estigma de la miseria errante, tal como había sido contada por Edmondo de Amicis en la novela Relato de viaje Suboceano, publicada en 1889, que habían marcado en última instancia el fracaso del proyecto político de la unificación italiana y la victoria de la Primera Guerra, presentándola mutilada como lo eran los cuerpos de los soldados, devienen en esta novela rescate, pues los soldados, los emigrantes, simples hombres, revelan un rostro digno de heroísmo que muestra una historia narrada desde abajo. Y bueno, ahora sí, para concluir y no extenderme mucho en el tiempo, me gustaría leer una cita de la novela. Dice: ¿cuántas décadas, papá, llevó esta congoja dentro? Testigo de qué sucesos inenarrables había sido. Ahí comprendí que él necesitaba este viaje como vehículo de una catarsis liberadora, y nosotros, sin sospecharlo, nos constituimos en un regazo contenedor. Los amé intensamente. Al anciano héroe por el solo hecho de sobrevivir a ese averno, a mi esposo, Quijote de la bondad y de paciencia. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que la novela les haya interesado. Muchas gracias. Muy interesante, Fernanda. Bueno. Sí, ahora pasamos a la ponencia, a Silvana Edith Gardier, perteneciente a la Universidad Nacional del Sur. No, yo no me veo. ¿Me escuchan ellos? ¿Sí? Sí, te escucho. Sí. Ahí está, perdón. Que va a exponer sobre la Gran Guerra en algunos relatos hispanoamericanos. Un segundito. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, prometí que iba a cortar el comentario, así que voy directamente a comentarle solamente dos de esos relatos latinoamericanos que en principio el trabajo presenta junto, en realidad son 4 relatos y podrían sumarse, como planteaba Emiliano Sánchez y muchos otros, ¿no? En este caso trabajé con Rubén Darío, que debe abandonar Francia pasa a España en 1914 y escribe para La Nación esas crónicas bastante desesperadas que de alguna manera se van a correr de un posicionamiento de lealtad incondicional a Francia cuando vea los despojos de la guerra, ¿no? Y Enrique Larreta en Tiempos Iluminados, y dejo a un lado los trabajos ficcionales de Alfonso Reyes, donde se va a afiliar un poco a esta estética del futurista Marinetti, ¿no? Ver la belleza del maquinario y de la guerra, en una serie de textos que
presenta con posterioridad en el 24 en calendario, perdón. Y también una serie de poemas de un nicaragüense, Salomón de la Selva, donde, bueno, él se alista y va, ¿no?, a participar de la Primera Guerra, convencido de los ideales libertarios y de los aliados, y termina por concluir que las únicas victorias son de las ratas, ¿no? Una serie de poemas que son tremendos. Bueno, voy a dejar de lado a Reyes y a De la Selva y me voy a concentrar en estos dos momentos de Rubén Darío y sus crónicas para La Nación, y de Enrique Larreta, que en ese momento era el momento del estallido, ¿no?, de esta guerra que no tiene precedentes. Estaba a cargo de la delegación argentina en París. Empiezo a leer y trato de contabilizar el tiempo. Bien, el viaje a Europa, en tanto viaje intelectual, tiene una gran tradición a lo largo del siglo XIX entre los latinoamericanos, y hacia fines del siglo París es la metrópoli cultural indiscutida, capaz de convocar a intelectuales y artistas de todos los puntos del mundo. Y en el caso de América Latina, nosotros sabemos que el desplazamiento, ¿no?, de nuestros intelectuales y escritores y artistas le dan, ¿no?, un aspecto distintivo a la cultura latinoamericana. La conformación, una vez instalados en París, de esa colonia latinoamericana, pero también su fragmentación se puede leer entre estos dos eventos. Por un lado, la Exposición Universal, que envía hacia 1900, aglutina una buena cantidad de cronistas para reportar, ¿no?, esa ostentación de los avances del progreso científico, tecnológico, bélico, la autocelebración, ¿no?, del progreso conquistado por parte de las potencias europeas. Bueno, allí van Amado Nervo, Rubén Darío, Manuel Ugarte, Gómez Carrillo. Y a esa exposición, ¿no?, del progreso, tiene su contraparte con el estallido de esta gran guerra a mediados del 14, cuando París se transforma en un espacio de incertidumbre y de desabastecimiento. La guerra para ellos marca el comienzo de un discurso desilusionado sobre el viejo mundo, sobre el avance del progreso, ¿no?, y frente a las hostilidades de un presente inaudito, ¿no? Con esta guerra, muchos de los intelectuales y artistas latinoamericanos regresan a su país, se refugian en España, y a la vez que resignifican, ¿no?, en este regreso los valores de una periferia cultural de la que habían partido años antes. El corpus de trabajo entonces reúne estos 4 escritores, y solo me voy a ocupar de Rubén Darío y Enrique Larreta, tendiente a pensar esta hipótesis acerca de la Gran Guerra como el fenómeno que resquebrajó aquella aspiración del cosmopolitismo tan movilizadora para nuestros intelectuales y escritores, ¿no?, nucleados en París, y cómo los confrontó con la crisis de esa idealizada Europa que para fines de 1914 directamente ha dejado incluso de ser habitable. Comienzo con Rubén Darío y la guerra como barbarie. Rubén Darío es una voz clave a la hora de testimoniar las pérdidas materiales y simbólicas que conlleva esta primera guerra. Desde su rol de corresponsal para La Nación, escribe entre agosto y noviembre de 1914 desde Barcelona, un lugar al que ha emigrado en virtud del asedio alemán, una serie de crónicas en las que reflexiona sobre la confrontación bélica y sus consecuencias. La descripción de Darío de la defensa de Francia es explícita, ¿no? Escribe un poema que se llama Los cañones de Marne, unos días después de esa primera batalla,
al norte de Francia, entre el 5 y el 12 de septiembre, y para muchos es una batalla clave y a la que Darío no podía más que dedicarle un poema, ¿no? Y esos poemas los quería leer, cito 2 o 3 versos nada más: O cañones de Francia, galanes y marciales, donde los entusiastas nimbaban vuestra fiera, garganta coronada por manos virginales, vosotros los guardianes de paso perentorio, férreos predicadores de cláusulas rugientes. El poema, a lo largo de todo el tono del poema, Darío hace un correlato eufórico de esa defensa, ¿no? La resistencia francesa. Sin embargo, muy pocos días después, diríamos, las crónicas y los poemas posteriores tienen otro correlato, ¿no? Su posicionamiento es únicamente por la recuperación de la paz, el cambio, ¿no? Es contundente. La guerra es la barbarie adueñándose de la civilizada Europa, es la superstición de los valores y los derechos universales del hombre, y si en un comienzo el bárbaro es alemán, luego en Darío será sin distinción de bandos o de naciones la guerra misma que desangra Europa, el estado de barbarie generalizada, ¿no? Y ahí las crónicas empiezan a reclamar a los gobiernos otros posicionamientos, ¿no? Se exige la paz, ni más ni menos. Y voy a citar, Darío reclama: ya se siente en el cálido ambiente de la vieja Europa, ruido de espuelas, ya se nota el brillar de espadas desenvainadas. Inútil ha sido el empeño de las cancillerías para poner paz. Inútilmente se consumieron horas de energía y de resortes diplomáticos para conjurar la tan llevada y traída conflagración europea. 21 de septiembre de 1914 en La Nación. Las crónicas entrelazan las últimas noticias y los telegramas, esa es la composición, ¿no?, de todas las crónicas, mayoritariamente en el estilo de Darío, y sobre la guerra va marcando minuto a minuto, se contagia, ¿no?, de esa versatilidad, ese tiempo acotado, ¿no?, de las noticias y de los telegramas, y la singularidad, ¿no?, del cronista se sirve de ellas para marcar un lugar distinto, ¿no?, un lugar como sujeto histórico afectado por la guerra, que a la vez es el lugar de un intelectual comprometido con los ideales y que está viendo la muerte de ese imaginario cosmopolita, ¿no? Darío, desde una posición marginal en esa Europa neutral, relata los trastornos de la guerra que pueden ser leídos en el pulso del presente. A diferencia de la postura de Gómez Carrillo, Darío jamás va a reclamar que España deje su abstención, festeja que España se mantenga al margen, defiende enfática y reiteradamente esa neutralidad por su actitud neutral, dice Darío, por su abstención absoluta, por tener la gran cordura y firmeza de mantenerse en paz. España es asilo y refugio de los afectados por la guerra. Hay una cita extraordinaria, hermosa, que no puedo leer. Solamente el comienzo dice: la verdad es que España quiere ser neutral, se resiste a soportar los horrores de esta espantosa carnicería, por la cual no ha sido provocada y dentro de la cual no cosecharía sino miseria, lágrimas y sangre. Claro, eso no quiere decir que España no esté convulsionada entre vapores, trenes y el recibimiento de aquellos que huyen del frente de batalla. Por su inaudita dimensión, la guerra traspasa todas las fronteras y se traduce en crisis, que también es desconfianza y es hambre, al tiempo que demuestra el fracaso del modelo de modernidad que Europa ostentaba para los sudamericanos, ¿no? La guerra contada desde la óptica de estos sudamericanos que habían emprendido el viaje
en virtud de encontrarse con esa civilización, ¿no? Una civilización que, bueno, el siglo XIX encuentra, ¿no? En el centro europeo, tiene su revés con la guerra. En la última crónica del año, del 12 de diciembre de 1914, desde Nueva York, Darío escribe: dejé París provisionalmente pocos días antes del estallido primero de la guerra, viví en Barcelona unos meses y allí me horrorizaron y conmovieron los ecos mortíferos de los incesantes hecatombes. Fui de los que aplaudieron desde el primer momento la actitud de España, colocada por un gobierno previsor, en una neutralidad que no puede sino tener la más plausible consecuencia. A pesar del entusiasmo, de por otra parte juzgo sincero, de los que desearían ver a la nación española mezclada en la horrible contienda, escribí a la nación en su oportunidad mis impresiones al respecto. Esta crónica aporta la coyuntura precisa para recuperar su conferencia durante la última estadía en los Estados Unidos, que publica bajo el nombre de Paz. En las últimas cartas desde Barcelona, Rubén Darío le había escrito a Ramón del Valle-Inclán: la guerra me hace dejar Europa y voy conmovido y espantado a predicar la paz en nuestras repúblicas. Si en los cañones de mar encontramos la expresión ética sobre una guerra justa en el caso de Francia, en las últimas cartas personales, en las crónicas de fines de 1914 y en Paz, la guerra, cito, ha perdido toda dimensión ética y solo expresa el triunfo de una barbarie que espanta. El progreso no solo no ha detenido la barbarie, sino que la ha promovido. Y para seguir, no sé cómo estoy de tiempo, otro momento de las crónicas de Darío, pasamos a las memorias de Enrique Larreta. Las memorias se reúnen bajo el título de Tiempos Iluminados y recorre, es una serie de apuntes para sus memorias de futuras, en las que registra esa experiencia de París como ministro plenipotenciario en la legación argentina, que tuvo a su cargo desde 1910 con el nombramiento por parte de Sáenz Peña, ¿no? Y él lo ocupa hasta 1916. Larreta, en los apuntes de esa vida frívola de París, donde la delegación sirve para festejos y reuniones, dice: en tiempos de paz, el clima previo a la declaración de la guerra, dice, en Francia nadie parecía admitir la posibilidad de la guerra. Por lo menos rara vez se pronunciaba la inoportuna palabra, como si con aquel silencio se alejara el peligro. La extraordinaria cultura de las ideas y los sentimientos y también esa rosada nube con la que ciega el espíritu del gran bienestar había hecho de aquel fantasma algo así como un ridículo espantapájaro, vestido con la levita de Albert de Mun. Se abrigaba la convicción de que el nuevo sistema de alianzas había ahogado por mucho tiempo toda mala intención de Berlín o Viena. El mismo Poincaré, a la razón, ministro de Relaciones Exteriores, cuando yo me permití señalarle la conveniencia, fíjense el rol de Larreta, ¿no? Señalar la conveniencia de preparar vagones y depósitos frigoríficos a fin de que la guerra, en caso de producirse, no les tomara desprevenidos, me contestó: ¿la guerra? ¿Pero qué guerra? Eso es absurdo. Nosotros no tendremos ninguna guerra. ¿Lo pensaba? ¿De veras? Dice Larreta. 1 de agosto, declaración de la guerra de Alemania a Rusia. 2, en Francia, movilización general. El 3, declaración de guerra de Alemania a Francia. Y agrega Larreta: el gobierno francés, a pesar de las preocupaciones, había organizado con admirable generosidad un tren diario para los sudamericanos y españoles que quisieran salir de París. Barré era entonces presidente de la Liga de Patriotas. Cito a Larreta: él debía saber muchas cosas a pesar de ser diputado. Me dirigí a su casa en la Avenida del Bosque.
un oficial adiestraba a algunos hombres del barrio en el manejo del fusil. Esta referencia en las memorias de Larreta sobre el paisaje, ¿no? Ese París transformado en... Sí, mira, si ya podés ir redondeando, ¿te parece? Perfecto, ya termino. Ahí. La referencia dice al pasaje, ¿no? No es trivial, sino que deja entender cómo se infiltró la guerra en el paseo público, distorsionando lo ordinario. Leo esta cita y ya cierro. Barré me refirió que algunos políticos, creyendo inútil la resistencia, pretendían que París se entregara sin combatir, para evitar su destrucción, y se ofrecían como mediadores. Él pensaba que habría que defenderla hasta el último aliento del último hombre. Su desesperación era visible. Su voz tenía sollozos de cólera. Mirando en torno suyo, sus cuadernos, sus libros, sus papeles, exclamó: todo esto será saqueado, incendiado. Le pregunté si quería que tratara de salvarle algo en mi casa. Al fin y al cabo, era una alegación. Se encogió de hombros, de pronto se fijaron en un objeto que yo había contemplado muchas veces, y era la mascarilla de Pascal, uno de los 2 únicos ejemplares que existían en Francia. Un instante después volvía yo a casa en un frac de ruedas silenciosas, llevando sobre mis rodillas aquel símbolo sublime de la gloria espiritual de Francia. La vida compone a veces alegorías mayores que las nuestras. Con esto termino. La alegoría sugerida por Larreta podría resumirse en el lugar del sudamericano con respecto al resguardo de los valores de la civilización europea en decadencia, en caída, frente al acecho de la barbarie, que esa mascarilla de Pascal podía simbolizar, ¿no? Las ruinas de la civilización. Es también el propio reconocimiento que Barré le concede a Larreta, en tanto diplomático, defensor y custodio capaz de esos valores. Podría resultar de interés detenerse también en el redireccionamiento que el propio escritor reconoce en sus memorias. Ahí cuenta cómo la guerra, ¿no? En principio era su tema a novelar, y termina cuando él conoce y visita los campos de batalla, termina por decidir un redireccionamiento, ¿no? Es el argumento de Sogoibi. El protagonista no sale de su tierra, sería la vieja Europa la que vendría hacia él transformado en el riesgo, en el peligro, a través de una mujer. Bueno, para terminar entonces, Alfonso Reyes va a asumir esta primera guerra, pero desde la estética ficcional, ¿no? En todo caso, muy a contramano de lo que Enrique Larreta fija en sus memorias, y sobre todo lo que podemos leer en las crónicas de Darío. Bien, muchas gracias. Disculpa si me pasé mucho. Gracias, Silvana. Bueno, ahora sería el turno de Malén Viedma Amado, de la Universidad de Buenos Aires. Esta gente vino como lo organizamos, ¿no? Sí. Y el título de su ponencia es Procesos testimoniales y memoriales, contradicciones y reconstrucciones del testigo en la novela gráfica Los surcos del azar, de Paco Roca. Bueno, gracias, buenos días. Una consulta, ¿podré compartir pantalla? Porque tengo un PowerPoint que me gustaría mostrar para acompañar la ponencia. ¿Se escucha? Sí. Lo tendrías que compartir vos desde tu computadora. Perfecto. Ahí lo comparto entonces. Bien. ¿Ahí se ve el PowerPoint? Perfecto, Sí. Muy bien. ¿Lo ven los demás integrantes? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias.
¿Me podés subir un poquito el volumen? Día. La novela gráfica, etiqueta acuñada especialmente a partir de la consagración de Maus, en 1992 recibió el premio Pulitzer, convirtiéndose en el primer cómic y único por el momento en obtenerlo, implica, por una parte, cuestiones de formato. La historieta puede tener una extensión mayor a la tira de diario, reunir en un solo volumen, ya no en forma de serie, aunque haya sido publicada así en un principio, una narración extensa y autoconclusiva. Por otra parte, también supone una consideración distinta sobre el medio. La noción de novela para referirnos a un cómic le brinda estatuto o legitimación literaria. Si la historieta en líneas generales fue considerada como un género principalmente infantil y por consiguiente relegado y desestimado por su supuesto carácter más elemental y compatible con lectores adultos, la idea de novela gráfica revierte el lugar y las posibilidades del cómic. De hecho, a partir de Maus, el cómic empieza en mayor medida a representar temas considerados serios y a recuperar la instancia del testimonio en la estructuración del relato. En este sentido, el uso de este medio para narrar temáticas adultas o situaciones históricas que incluyen las voces de quienes las vivieron se volvió más común. Por ejemplo, la historieta se convirtió en un género ampliamente elegido para retratar las vivencias y consecuencias de la Guerra Civil Española. En lo que nuestro trabajo atañe, el autor Paco Roca publicó en 2013 la novela gráfica Los surcos del azar, en la cual recupera la historia de uno de los combatientes de la NUR, compañía compuesta casi en su totalidad por exiliados españoles que luchó en la liberación de París en 1944. El desconocimiento general sobre este hecho histórico y, por ende, la relegación al olvido de estos combatientes y exiliados son reconstruidos y reanudados en la historieta. Si bien se entrecruza la ficción con la historia, ya que Miguel Campos, el personaje histórico recuperado en la historieta, murió en 1944 luego de la liberación francesa y entonces el testimonio reconstruido está ficcionalizado, la búsqueda de una representación fidedigna de los sucesos marca el desarrollo. Escritor, ilustrador y la Escuela de Arte Superior de Diseño en su ciudad natal. A partir de 1990 comenzó su carrera como ilustrador de portadas de revistas e historietista en revistas eróticas. En el 2001 escribe y dibuja El juego lúgubre, considerado uno de sus primeros trabajos más destacables y que marca un antes y un después en su profesión. A partir de este momento y de modo continuo, publicó una gran cantidad de historietas recibiendo reconocimientos y premios, especialmente a partir de 2007 con la publicación de Arrugas. En el caso de Los surcos del azar, obtuvo 6 premios y una nominación al Libro del Año. La historieta se abre con el comienzo del exilio y con la búsqueda del testimonio por parte de Paco Roca. El destierro y la atestiguación son las instancias que se entrecruzan a lo largo del libro, porque se narran todos los sucesos vividos luego de la salida de España y desde un presente ficticio en el cual el testigo continúa de alguna manera siendo un desterrado. El tiempo de lo relatado y el de la entrevista, es decir, el pasado y el presente, se combinan constantemente, incluso en la nominación de los capítulos. En cada uno de ellos, el título remite no solo al acontecimiento rememorado, sino también al día e incluso al momento del día en que se atestigua. Por ejemplo, Viernes tarde, el ejército de la Francia libre. A nuestro parecer, esta combinación genera un tiempo abarcador que da cuenta del largo silencio. Es decir, este tipo de temporalidad comprende más que un tiempo a la vez. En el presente del relato se exhibe el pasado rememorado, logrando así una conjunción entre ellos y creando un tiempo más amplio e incluyente. Asimismo, ese contraste temporal que en medio de la historieta habita a través de su estructura en viñetas, también expone una actualización del pasado.
Aquel aparece, como dijimos, en la nominación de los capítulos y en algunos casos incluso en sus portadas que llevan en sí indicios del tiempo abarcador, pues en ellas encontramos siempre un elemento que remite al momento de la entrevista y que muchas veces hace alusión a lo rememorado. En esta imagen aparece en primer plano el queso camembert que luego, en el desarrollo del capítulo, Miguel compartirá con Pablo. Es decir, se produce una focalización en un objeto que forma parte del momento de la entrevista. Pero ese elemento también tiene las marcas de lo testimoniado. El queso es originario de Normandía, el mismo lugar donde comienza la acción anunciada por el título, la invasión francesa, y a partir del cual se desplegará la invasión que testimonia Miguel. Así, a través de un solo dibujo, es decir, del uso metonímico de la imagen, se produce una doble significación que logra entrelazar los diferentes tiempos. En este sentido, esta singularidad de la historieta permite, junto con la combinación de viñetas y titulación de capítulos, que el tiempo abarcador sea la constante. En cuanto a la instancia de atestiguación, sabemos que es ficticia y que se restituye un testimonio ausente. Esta decisión autoral, a nuestro entender, puede estar ligada a la idea de memoria subterránea desarrollada por Michel Paul. En primera instancia, esta memoria tiene como soporte la oralidad, a diferencia de la memoria colectiva organizada, que encuentra en el discurso y en las acciones oficiales su transmisión. El relato oral, propio de la memoria clandestina e inaudible, es recreado a partir del encuentro entre los personajes Paco Roca y Miguel Ruiz, el cual estructura toda la narración. Al mismo tiempo, el medio de la historieta colabora a través del uso de onomatopeyas y del bocadillo en la representación de la oralidad. De esta forma, tanto la elección de dicho medio artístico como la inserción de la entrevista refuerzan lo oral y resaltan en consecuencia el aspecto subrepticio y no oficial de la memoria restituida. También, gracias a la reconstrucción testimonial, la historieta da cuenta tanto de los procesos identitarios como de la dificultad en hablar del testigo. La renuencia testimonial se diluye de a poco al tiempo que el testimonio habilita el encuentro más genuino con quienes rodean a Miguel y una restitución de sí. Ay, voy a minimizar acá si pueden ver bien. En efecto, la situación de la entrevista es ella misma, al igual que el escrito autobiográfico, un momento de testimonio y de reconstrucción de identidad para la persona entrevistada. En términos de Pollack, el silencio es una forma de gestionar la propia identidad. La instancia testimonial los procesos. En la historieta, por ejemplo, el protagonista cambia su nombre y mantiene ese cambio en su vida en el exilio. Este refleja menos parte de desarrollo del relato personal llevado a cabo por mí. Entonces, ha de definirse de acuerdo al contexto, y en esa definición debe de parte de sí inventar nuevas formas de ser